Alguien dijo que el cristiano en desarrollo experimenta una sumisión intermitente. A veces depende de Dios y otras veces de sí mismo. En la entrega de hoy en Vivir por Fe, el pastor Sergio Rubio nos dirá si esto es falso o verdadero. Pastor Rubio, aquí estamos de nuevo con nuestros amigos oyentes. ¿Cómo se siente? Estamos bien, Magdalena. Un saludo para usted y también para todas las personas que están escuchando este segmento Vivir por Fe. Pastor, la teoría que expresé al inicio de que el cristiano en desarrollo experimenta una sumisión intermitente, ¿es eso cierto o falso? Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que ciertamente el cristiano en desarrollo experimenta una entrega intermitente. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2 y el versículo 1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted se fija aquí, Magdalena, en este versículo está como implícita la intermitencia de un cristiano en desarrollo. ¿Te da cuenta? Y es muy importante que nuestros oyentes puedan captar bien eso, porque hay muchas personas que no lo comprenden así, y cuando se entregan a Cristo y son bautizados, entonces puede pensar como que ya va a ser un cristiano maduro, que no va a tener ningún inconveniente, que no se va a enojar y que no va a pecar más. Entonces, cuando nota que no ha obrado bien, entonces piensa que ya no es cristiano. No, y muchas veces, pastores, que nos atacan desde afuera, el vecino o algún miembro de la familia que todavía no se ha entregado a Cristo. Entonces, ¿cómo lograr no desanimarme en el proceso? Pudiéramos decir, Magdalena, que el ataque es de afuera y desde adentro, ¿verdad? Okay, Porque sí. si la persona no comprende bien este asunto de que el nuevo creyente, el creyente en desarrollo, tiene una entrega intermitente, entonces puede afectarlo. Y entonces por eso es que muchos hermanos, al no comprender esto, cuando ven que el nuevo creyente comete algún error o no obra de acuerdo a las expectativas, a las altas expectativas que tiene la vida cristiana, entonces tiende a cuestionar su fe. Entonces nosotros necesitamos comprender bien este asunto, de tal manera que el cristiano en desarrollo va a estar intermitente, que un momento va a depender totalmente de Dios, pero en un momento va a depender de sí mismo también, pero que esto no es una indicación de que ya se ha caído de la gracia y que la persona se perdió. Simplemente necesita echar hacia adelante, y nosotros también, los creyentes que somos más maduros, entonces ayudar a las personas, ayudar al débil en la fe, como dice la santa palabra de Dios. Y qué bueno que toque ese punto, pastor, porque en ocasiones se da que el cristiano que tiene más tiempo, entonces es el que ataca al otro que ha caído. En vez de apoyarlo, puede señalarlo. Entonces, es bueno que usted le dé su opinión a esas personas. Correcto, se parece mucho a los padres. Muchas veces los padres nos olvidamos que nosotros fuimos niños. Entonces vemos los niños pequeños no como ellos son, sino como nosotros somos. Entonces como que nuestra mente no se traslada allá cuando nosotros éramos niños. Entonces algo parecido debe ocurrir con nosotros los más adultos en la fe, con aquellos que están en desarrollo, que son más nuevos, porque nosotros mismos también estamos en desarrollo. Lo que pasa es que estamos más adelantados. Exacto, estamos más adelantados, exacto. Y por ejemplo, yo fui bautizado el 24 de septiembre del año 1983. Ha llovido mucho, ¿verdad? Ha llovido mucho, sí. Entonces, no es igual que una persona que se bautizó hace un mes, 3 meses, 4 meses, un año. Entonces, hay otros que son más maduros que otras personas, porque también la madurez varía entre una persona a otra. Pero lo que estamos diciendo aquí es que nosotros necesitamos entender que su entrega es intermitente y que ahora nosotros necesitamos ayudarlo. Le pongo un ejemplo. Hace un tiempo teníamos una persona
en una de las iglesias. Era un jovencito para ese tiempo. Y el jovencito se veía un poquito intermitente. A veces no llegaba a la iglesia, a veces llegaba tarde. Y se veía que no tenía tanta fortaleza en la vida espiritual. Pero los hermanos allí lo acogieron, lo animaron, lo fortalecieron, lo tomaron en sus brazos, para decirlo de alguna manera, y después le pusieron un cargo de diácono al joven. Y déjeme decirle, Magdalena, que cuando a ese joven le dieron responsabilidad en la iglesia, el Señor hizo un cambio en él extraordinario. Y ese joven después llegó a ser anciano de la iglesia y llegó a ser un profesional también. Y al día de hoy es una persona firme en la fe, es firme en la iglesia, se casó también con otra persona y ambos están sirviendo al Señor. Lo que quiere decir que este asunto de la intermitencia en la vida espiritual debemos incluso derivarla de la Biblia, porque allí en la Biblia es que tenemos el ejemplo para lo que estamos diciendo aquí. O sea que aunque una persona sea intermitente, hay que darle sus oportunidades. Claro, hay que darle la oportunidad, porque si Dios se la da, entonces nosotros también tenemos que considerar que la persona va en desarrollo. Uh-huh. Por ejemplo, todas las personas que en algún momento entramos a una institución, es en desarrollo que estamos. Sí. Los pastores hay que darle un tiempo, hay que evaluarlo y hay que corregirlo. Cuando una persona va a un banco también, usted no se ha dado cuenta cuando va a los bancos, Sí. que cuando usted ve una persona que está de pie detrás de un cajero de un banco, es que el que está detrás es una persona experto en el manejo de las cajas y el trabajo que se está haciendo allí, y el que está ahí delante trabajando es que una persona nuevo, que está y le está dando el entrenamiento. Mira, esto se hace por acá, esta transacción se hace por aquí, uh-huh. porque nadie nació sabiendo, ¿se da cuenta? Exacto. Igual que los niños, comenzamos a gatear, a caminar, hasta que nos endurecemos y somos personas que podemos caminar por sí solos. Entonces, eso es un punto de mucha importancia, entenderlo en la vida espiritual. Y aquel que está de forma intermitente, cuando otra persona venga a atacarlo, ¿cómo hablar para poder defenderse? Sí, por eso nosotros tenemos que ser personas que leamos la Biblia con mucha oración y mucho detenimiento, de tal manera que en la Biblia podamos encontrar todos los ejemplos para estas cosas. Pongamos uno. Los discípulos mostraron una entrega intermitente. O sea, Jesucristo tuvo una lucha fuerte con los discípulos. De hecho, cuando Jesucristo murió, después de 3 años y pico con los discípulos, cuando Cristo murió, el grupo se desbarató. Y Jesucristo tuvo que durar 40 días recogiendo los pedazos. 40 días, eso es mucho. Claro. Después de haber durado 3 años y medio con ellos. Correcto. Y luego entonces venir, mira, no seas incrédulo, entra la mano aquí para que vea que soy yo. Uh-huh. Y entonces lo fue corrigiendo poco a poco, uno a uno, hasta que ellos comprendieron verdaderamente la obra de una manera distinta como no la habían comprendido. Cuando usted lee, por ejemplo, Lucas 9:54, usted se va a encontrar con Jacobo y Juan, que pidieron o estaban insinuando que se pidiera fuego del cielo para que queme a unos samaritanos que no recibió una delegación que fue mandada hacia ellos. Wow. Y entonces Jesucristo los reprendió y les dijo que Él no vino a perder las almas de las personas, sino que vino a salvar a todo el mundo. Por lo tanto, ellos eran personas que se habían entregado a Cristo, pero su experiencia todavía era intermitente. Es decir, no estaban maduros lo suficiente como para poder tener una experiencia amplia. También podemos ver ahí, Magdalena, en Mateo 16:17, cuando Jesucristo le hizo como un pequeño examen a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces comenzaron a decir, en Juan el Bautista u otro de los profetas, así por el estilo. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre. Pero note que ahí mismo en Mateo 16:22 al 23, encontramos a Pedro siéndole un obstáculo a Cristo. Cuando Cristo dijo que él necesitaba ser martirizado o maltratado por el pueblo y que debía morir y resucitar al tercer día, Pedro lo estaba aconsejando, diciéndole, mira, que no te pase esto, que no mueras, o sea, como tratando de evitar la muerte a Cristo, cuando realmente Cristo fue a morir, que vino aquí a la tierra.
Entonces, ahí entonces Pedro estaba siendo un obstáculo, estaba siendo dirigido incluso por el enemigo. Entonces ahí también vemos que la experiencia del creyente en desarrollo es una experiencia intermitente. Sí, y en entregas anteriores usted estuvo mencionando que un cristiano no es parcial, sino que debe entregarlo o todo o nada. Entonces, quiero que explique este concepto de que la vida cristiana es intermitente con el anterior concepto de que una persona entrega todo o nada. Uh-huh. Sí, la entrega tiene que ser total. La experiencia es la que es intermitente. Y es muy importante que nuestros oyentes puedan comprender eso. O sea, una persona se entrega a Cristo de manera completa, pero su experiencia es intermitente. Es decir, que muchas veces va a tener una dependencia total de Dios, otras veces va a depender de sí mismo, va a cometer errores y, como ya hemos dicho, la intermitencia de la vida cristiana en desarrollo está entonces sugerida en la Biblia. Y cuando estudiamos la experiencia, incluso de los campeones de la fe, nos damos cuenta que su experiencia fue intermitente. Por lo tanto, una cosa es la entrega, cuando decidimos rendir nuestra voluntad a Dios y el Espíritu Santo entonces trabaja en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y entonces la experiencia es intermitente porque es en desarrollo que nosotros vamos. Y de hecho eso justifica, Magdalena, el tiempo que Dios se ha tomado para prepararnos a nosotros y llevarnos al reino de los cielos. Porque traer una persona de la perdición hacia la salvación es como resucitar a una persona que ha muerto. Entonces es muy importante que la persona mantiene todavía el libre albedrío, que Dios no lo puede forzar, el Espíritu Santo no lo puede forzar, sino que ahora la persona tiene que ir entendiendo el mensaje e ir caminando poco a poco. Y en ese caminar muchas veces no va a hacer la voluntad de Dios en cierto momento. Pero el hecho que no haga la voluntad de Dios en cierto momento no quiere decir que está apartado de la gracia, sino que su vida es intermitente y que debe seguir hacia adelante, entendiendo dónde ha fracasado y buscando al Señor con más intensidad para recibir los dones de Dios. Pues ya en la parte final, pastor, vamos a dar un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Sí, hemos aprendido que un cristiano, su entrega es total, pero su experiencia es intermitente, y que en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos, como el caso de David, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero entonces en algunos momentos no hizo la voluntad de Dios, pero eso no quiere decir que ya él estaba apartado. Todo lo contrario, cuando él cometió uno de los grandes errores, mandó a matar uno de sus mejores soldados y le quitó la esposa. Cuando fue reprendido, entonces él cogió el camino del arrepentimiento y de la conversión, y entonces el Señor lo perdonó y entonces siguió hacia adelante. Abraham también se vio complicado con la intermitencia. Elías, después de tomar el triunfo sobre los profetas de Baal, luego se encontró deprimido. Y es muy importante que nosotros podamos comprender esto, que la experiencia de un creyente puede ser intermitente cuando está en desarrollo, y cuando Cristo Jesús nos saque de esta tierra y transforme nuestras vidas, es cuando nosotros ya no seremos más intermitentes. Gloria a Dios. Bueno, amigos, sigamos adelante, aunque veamos que en ocasiones nos desanimemos, lo importante es levantarnos y recomenzar de nuevo. Así llegamos al final de esta entrega de Vivir por Fe, y te agradecemos por la atención dispensada. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, estuvieron compartiendo este segmento. Dios te bendiga y hasta la próxima.